Hola, ¿qué tal? Hablaremos en esta ocasión de SQLite versión 3 y de cómo manejar bases de datos a través de este programa. Los objetos básicos de una base de datos en SQLite 3 son básicamente dos. Hay más objetos, pero los principales serían las bases de datos que almacenan tablas. En SQLite 3, como es un manejador de bases de datos, no un servidor, cada base de datos se guarda en un archivo diferente. De tal manera que si yo tengo 3 bases de datos, cada una de ellas estará almacenada en un archivo. Y dentro de cada archivo, pues ya vendrían definidas las tablas y otros objetos que más adelante podremos ver. A diferencia de un servidor, en SQLite 3 no existe el nivel de usuario, entonces no podemos hablar de autentificación de usuarios porque no existe. Aquí más bien el que podamos utilizar una base de datos va a depender de los permisos del archivo, es decir, si tenemos acceso al archivo. Por otro lado, tampoco tenemos las opciones del DSL que mostramos aquí al final, que es el lenguaje de control de datos, el cual es un conjunto de operaciones que permiten definir permisos a los usuarios sobre los objetos de las bases de datos. Como aquí no existe el nivel de usuarios en un manejador de base de datos, como en SQLite 3, pues no existen las opciones de Data Control Language, que serían otorgar y revocar. Insisto, los permisos que tenemos sobre las bases de datos estarán en función de los permisos que tengamos al sistema de archivos. Es decir, si tenemos permisos de acceder al archivo o al directorio donde se encuentre este. En cuanto al DDL, pues las opciones son muy limitadas. Primero porque no podemos crear, modificar y eliminar bases de datos de la manera tradicional. Aquí simplemente creas una base de datos, pues creando un archivo en SQLite 3 y la eliminas simplemente borrándolo. Las opciones de alter en cuanto a tablas también son un poquito limitadas. Entonces nos vamos a enfocar a lo que es el DML o Data Manipulation Language, el cual es un conjunto de operaciones que se aplican a los ejemplares de las bases de datos y específicamente a cada uno de los registros. Es decir, nos va a permitir insertar nuevos registros, eliminar registros existentes, actualizarlos o bien seleccionarlos, o como se dice comúnmente, consultarlos. Esas operaciones que afectan directamente los registros de las tablas almacenadas en la base de datos son básicamente estas 4, son las principales. Llámense registros, llámense tuplas, llámense filas, como quieran ustedes llamarle. Empezaremos con un pequeño ejemplo. Hablaremos de la base de datos compañía o compañía para evitar caracteres especiales. En este caso, lo que haremos en SQLite 3 será crear un archivo para la base de datos compañía y dentro, en este pequeño ejemplo, crearemos una tabla que se llama empleado. Es una tabla muy sencilla, pero nuestro objetivo ahorita es ver la mayoría de las opciones disponibles para definir una tabla en SQLite 3. Para definir una tabla, tenemos ahí, lo muestro en 3 columnas. Cada definición de campo tiene 3 partes. El nombre del campo o columna o atributo, como gusten llamarle, el tipo de datos o dominio de ese campo y finalmente, opcionalmente, un modificador. Ahorita hablaremos del modificador. En el caso del nombre de pila, nombre P, decimos que es un varchar 15 y que es not null, es decir, es obligatorio, no puede ser nulo. Como ustedes ven ahí, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 atributos o 10 columnas y en estas muestro los principales tipos de datos que se manejan, que sería el tipo de datos char, como en NSS, que tenemos un char 9, que me permite manejar un campo fijo de caracteres, char 9. ¿Cuál es la diferencia entre char y varchar? Bueno, varchar es un campo variable de caracteres, aunque ahí se define en 15, pero ese 15 es el tope. Digamos que si yo ingresara una cadena más grande de 15 caracteres, esta cadena se truncaría a 15. La ventaja del varchar
es que si yo solamente ingreso un nombre sencillo, por ejemplo José, solamente se necesitarán 4 caracteres en lugar de los 15 con el consiguiente ahorro de espacio en disco. En el caso de char, en cambio, siempre es fijo. Aunque yo ingresara solamente 3 caracteres, el espacio queda ahí reservado, desperdiciaríamos 6 caracteres. Teóricamente la ventaja de char es que las búsquedas serían más rápidas, y la ventaja de varchar, pues que hay un ahorro en espacio en disco. Teóricamente porque en la actualidad, como los espacios en disco son muy grandes y las velocidades de los equipos también, pues ya no representa mucha diferencia. Básicamente usamos char cuando el campo tiene que ser necesariamente un campo fijo con una cantidad exacta de caracteres. Por ejemplo, el número del seguro social o el código de alumno, el código de maestro. El tipo de dato date me permite almacenar una fecha. Generalmente la fecha estará en el formato de 4 dígitos para el año, un guión, 2 dígitos para el mes, un guión, y 2 dígitos para el día. Otro tipo sería el decimal. También se le puede llamar numeric, donde yo utilizo un tipo float, digamos, o doble. Sin embargo, establezco un número de decimales significativos, en este caso 2, porque estamos hablando de moneda y obviamente no hay milésimas hasta centésimas, es decir, centavos. En el caso del char y varchar, en otros también se les puede llamar text a ese tipo de datos. En el caso de tipo de datos int, que sería el último campo, el nd, también se le conoce como integer. Y bueno, esos serían los principales tipos de datos. En cuanto a los modificadores, los modificadores me permiten establecer por cada campo, uno o más restricciones o constraints, como se dice en el inglés. Existen 6 tipos de restricciones o constraints. Sin embargo, solo 2 son restricciones de campo y son las que pongo en verde. Las restricciones de tabla son básicamente 4 y son las que pongo en rojo. Se sugiere en ANSI SQL, es decir, en el estándar SQL, que las restricciones de tabla se definan hasta el final, aunque sí hay quienes las definen en el mismo campo, pero se sugiere que se definan hasta el final y se les dé un nombre a cada restricción. Regresando a las restricciones de tabla, que son de campo, que son las que están marcados en verde, tenemos 2, not null y default. Not null hace que uno de nuestros campos sea obligatorio, es decir, que no lo podamos omitir cuando ingresemos un registro o fila o renglón. La restricción default me permite establecer un valor por defecto y en caso de que no se ingrese, tomaría ese valor por defecto. Y se establece, como dice ahí en el caso de sexo, default y el valor por defecto que yo quiero establecer. Es decir, si en sexo no se define un valor, se tomará por defecto o por omisión F. Esas serían las restricciones de campo, not null y default. En el caso de las restricciones de tabla, pues tenemos básicamente 4. Puede que haya más, pero estas serían las, digamos, estándar en cualquier manejador de bases de datos o servidor de bases de datos. El primero es primary key o llave primaria, que me permite definir uno o más campos que le darán carácter de unicidad o carácter de único a un registro que se ingrese. En este caso, se está definiendo como llave primaria el campo NSS. La naturaleza de la llave primaria impide que una llave primaria se repita o que sea nula. Establezco en este caso la llave primaria y le doy como nombre pk-empleado. Yo le puedo dar el nombre que sea, pero es común agregarle un prefijo al nombre del constraint o restricción para tener una idea de qué tipo de llave o mejor dicho, o restricción es. El siguiente es la llave foránea foreign key. Establezco una llave foránea NSSuper, que en este caso hace referencia a la misma tabla. Sí se puede, no tiene que ser otra tabla. A la misma tabla empleado, al campo NSS. Y es porque el campo NSSuper
va a apuntar al campo NSS. El campo NS Super define el supervisor de cada empleado. Como se fijan, no tiene establecido la restricción not null, es decir, que puede haber empleados que no tengan supervisor. También empleados que no tengan definida la fecha de nacimiento. No quiere decir que no tengan fecha de nacimiento. Debo decir que normalmente recomendamos que no haya nulos porque un valor nulo no nos da un significado claro, ¿no? En el caso de fecha de nacimiento, si no pongo el not null, no significa que pues, no tenga una fecha de nacimiento. No tenga una fecha de nacimiento. Todos tenemos una fecha de nacimiento. Quizás es opcional que la proporcionen o tal vez por el momento no la tengo, pero tuve que dar de alta al empleado. Igual pasa con dirección, igual con ciudad en estos casos, ¿no? El tercer constraint sería un check. Y el check me permite verificar que un campo tenga cierto valor. En este caso, yo verifico que el salario sea menor de 60,000. Significa que si intento ingresar un registro o fila o renglón o tupla, como también se le conoce, con un valor que sea igual a 60,000 o mayor de 60,000, pues la inserción será rechazada, simplemente no se va a insertar el registro. Vean cómo les pongo prefijos, en el caso de las llaves primarias PK, en el caso de las llaves foráneas FK y en el caso de los check CK. Y en el caso de los unique UK, pero uno puede darle el nombre que uno quiera. La cuarta restricción, unique o unique, me permite definir que un campo no se repita en cuanto al valor. Por ejemplo, en este caso, que la dirección, que no haya dos direcciones iguales, ¿no? En este caso particular es muy curioso, implicaría en que no podría haber dos empleados que vivieran en el mismo domicilio. Lo puse solamente como ejemplo para poder tener el pretexto de ver los seis tipos de restricciones. 2 de campo, que son not null y default. 4 de tabla, que pueden ser primary key, foreign key, check y unique. Se sugiere que toda tabla tenga un primary key, que toda tabla tenga una llave primaria. Los otros 3 son opcionales y va a depender de la naturaleza de la tabla y su relación con otras tablas. Este sería un ejemplo sencillo de una definición de una tabla. Una vez definida la tabla en SQLite 3, pues vamos a explicar brevemente el uso de las 4 instrucciones del DML, que son insert, update, delete y select. Primero con el insert. Insert me permite insertar uno o más registros, filas, tuplas en una tabla determinada. Ahí tenemos la sintaxis y tenemos un primer ejemplo que sería un empleado que se llama Joaquín González y vean cuál sería el uso estándar, que sería el primero, ese sería el uso estándar, es decir, insert into empleado y luego la lista con los nombres de los atributos y luego la palabra values y los valores. Joaquín González, su código, el número de seguro social, quiero decir, la fecha de nacimiento, domicilio, ciudad, sexo, salario, el número de seguro social de su supervisor y el departamento al que pertenece, que sería el 4, departamento 4. Ese sería el uso estándar de insert. Pero si yo voy a insertar todos los valores, no tiene caso poner esto que tenemos aquí en verde, es decir, todos los nombres de los atributos. Basta simplemente con omitirlos y poner directamente values y los nombres de todos los valores. Ya me ahorro tener que aquí describir nombre, apellido, NSS, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, sexo, salario, NS super y ND. No tiene caso si es que yo voy a ingresar todos los valores en ese registro. En el caso de que tenga algunos valores opcionales y que yo los quisiera dejar como nulos, pues entonces utilizo la primera forma y solamente pongo aquí los atributos o describo los atributos que se van a llenar. Nombre P, apellido, número del seguro social,
salario y número del departamento. Y luego sus valores: María Torres, código, salario y 2. Todos los demás atributos que no están referidos aquí, pues quedarán con el valor de null. Por decir algo, porque pues null no se considera un valor. Estos valores que se ingresan María Torres, etcétera, tendrán que ser ingresados en el mismo orden que se describieron los atributos, obviamente. Otra forma de uso de insert es no especificar atributos y en los valores nulos utilizar la constante null. Por ejemplo, aquí tengo insert into empleado values, y aquellos atributos que no tengan valor pues llevarán la palabra reservada null o la constante null, que es significativo de que pues no hay ningún valor. Esta sería otra forma de insert. Y hay una forma que ya se utiliza desde hace tiempo, a veces no la manejamos en la materia, pero hay que aclararla, que ya casi todos los manejadores de bases de datos y los motores de bases de datos la manejan. Sería insertar registros con una sola sentencia, insert. Varios registros, pueden ser 2, 3, 4, y solamente una sola sentencia, insert. Como aquí, insert into empleado values, y pongo una lista con los registros que vaya a insertar. Entre paréntesis, los valores de cada registro. Aquí Ramón Nieto, código, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, sexo, salario, número de seguro social de su supervisor y el número del departamento al que va a estar adscrito. Aquí lo tengo. Y luego con una coma separo del siguiente registro, que sería Jaime Botello, etcétera, lo mismo que habíamos puesto, ¿no? De tal manera que con un solo insert into yo puedo definir pues múltiples registros con esta forma. Vamos ahora con el select. La instrucción select me permite seleccionar dos o más registros, filas o tuplas, como quieran llamarle. Y bueno, en las diapositivas anteriores, en las insert, ya insertamos al empleado Joaquín González, a Martín Álvarez, María Torres, Inés Martínez, Ramón Nieto y Jaime Botello. Si yo quisiera consultar todos los que se encuentran ahorita en la tabla, utilizo asterisco. Aquí tenemos devolver todos los valores de la tabla. Select asterisco from empleado. Esta es la sintaxis básica. Bueno, la sintaxis básica la tengo aquí arriba. Select la lista de atributos, que en este caso puse un asterisco porque quiero presentar todos los atributos o columnas. Y luego en from, la cláusula from, iría a la tabla, que en este caso es empleado. La cláusula where pues es opcional, solamente que yo ponga un filtro o una condicional para devolver las filas en base a un criterio. Aquí está, habíamos ingresado ya a 6 valores y se muestran con select asterisco from empleado en la parte de abajo. Esto es después de haber hecho la consulta en SQLite 3. Me los muestra de una manera muy particular, las columnas no aparecen de igual tamaño, pero bueno, ahí cada columna la separan por una barra vertical. Bueno, en el siguiente ejemplo ya utilizo un predicado, que es una especie de filtro para obtener ciertas tuplas que cumplan una condición. Hay que aclarar que el where es el equivalente a sigma o a la operación seleccionar del álgebra relacional, y el select a la operación proyectar o pi del álgebra relacional. Obviamente, si aquí viendo aquí la instrucción select from where, tiene 3 cláusulas. La primera que se ejecuta, aunque uno la pone y está uno acostumbrado a ejecutar algo de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, la primera que se ejecuta sería el from, porque primero necesito yo indicar de qué tabla se van a tomar los datos o información. Luego seguiría el where, porque entonces tendría que yo hacer un filtrado de las tuplas en base a una condición, y es opcional. Y finalmente, siempre la última cláusula a ejecutarse sería la de select, donde yo le indico qué columnas quiero que me muestren nada más en la salida. Ejemplo: hallar nombre, apellido y salario de las empleadas que ganan más de 20,000 pesos.
Bueno, select nombre de pila, nombre P, apellido, salario, from empleado, where sexo es igual a F, and salario mayor de 27,000. Por eso precisamente le llamamos predicado aquí, porque un predicado puede estar compuesto de más de una condición, utilizando obviamente operadores lógicos and, or, in, not, etc. Como habíamos comentado, primero se ejecuta from, es decir, se toma la tabla sobre la que hay que hacer la consulta. Después filtramos los datos de la tabla, haciendo que las filas mostradas sean aquellas que cumplen estas dos condiciones: sexo igual a F y salario mayor de 27,000. Y finalmente solamente quiero 3 columnas: nombre de pila, apellido y salario. En este caso, de los 6 registros que tenemos en la tabla, pues solamente María Torres es aquella que cumple con ser mujer y tener un salario de mayor de 27,000 pesos. Los datos en la tabla, en las tablas, no hay forma de ordenarlos. Los datos se van almacenando conforme van ingresando. Si yo quiero darle en la salida un ordenamiento, pues entonces se utiliza la cláusula order by. Por ejemplo, devolver el nombre, apellido, sexo y salario de los empleados ordenados ascendentemente de acuerdo al salario. Tomaríamos la tabla sobre la que hay que hacer la consulta, ordenamos por salario todos los registros, tuplas o filas en orden ascendente. Aquí está ask. Y finalmente solamente me interesan los atributos o columnas: nombre P, apellido, sexo y salario. Aquí está la salida, ¿no? 3 columnas por cada uno y ordenados en orden ascendente de acuerdo al salario. Primero el de 23,000, terminando con el de 55,000. Bueno, lo mismo podemos hacer en orden descendente. Simplemente cambiamos ask por desk y el orden sería descendente. Se ordenaría de mayor a menor. Aquí lo tenemos. Podemos utilizar más de un criterio de ordenamiento en la cláusula order by. Ahí tenemos order by, primeramente por sexo en orden descendente y en segundo término por apellido en orden ascendente. Significa aquí que los voy a ordenar primero por sexo. Primero me devolvería a los masculinos y luego los femeninos. En orden descendente iría primero M y luego F. Y el segundo criterio, ¿cómo se aplica? Bueno, en el caso de todos los masculinos, estos se van a ordenar de manera ascendente. Fíjense, en todos los masculinos, primero Martín Álvarez de 23,000 y al final Ramón Nieto de 38,000. Y en el caso de las mujeres, en orden... me estaba yo yendo aquí estaba señalando el salario, pero no se está ordenando por salario, se está ordenando por apellidos. Y aquí se me hacía raro que 55,000 pesos estuviera antes que 38,000. No, aquí como ven, primero Álvarez, luego Botello, González y Nieto, porque sería por apellido en orden ascendente, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres también. Es decir, tengo a las mujeres, primeramente aparecería Martínez y luego Torres. Yo puedo limitar la salida de la consulta. Vamos a suponer que tengo 10,000 registros. Yo puedo limitar la salida a 10, 20, 100 resultados. ¿Por qué querría yo limitar la salida? Bueno, es en el caso de consultas que yo quiero paginar. Por ejemplo, cuando consultamos nuestro correo electrónico podemos tener 1000 correos electrónicos, pero me aparecerán en páginas de 20, 30 o 50 correos. Cuando yo quiero paginar las consultas, entonces utilizo esta opción limit. Obviamente tendría que manejar una variable y un ciclo para ir mostrando página por página. En este caso, la columna anterior, pero mostrando solo 2 resultados, ¿no? Tomo la tabla empleado. De la tabla empleado ordeno todos los valores de acuerdo al sexo en orden descendente y como segundo criterio de acuerdo al apellido en orden ascendente. Pero yo nada más quiero que me muestre los primeros 2 de esta consulta y que pongo aquí limitos. Entonces primero me aparecería Martín Álvarez y luego Jaime Botello.
También puedo ahora indicar qué página es la que yo quiero, es decir, qué desplazamiento le doy a este límite. Por ejemplo, la misma consulta, pero a partir de la segunda tupla. Le pongo offset, que también tiene el significado de página o desplazamiento, offset 1. Con offset 1 se movería un registro fila y me devolvería de la base de datos, como limito a 2, me devolvería el segundo y el tercer registro, ¿no? En la consulta anterior tenía Martín Álvarez, Jaime Botello. Aquí Martín Álvarez desaparece porque me moví un registro con offset y me aparece Jaime Botello en primer término y luego Joaquín González, que vendría a ser el tercero en la tabla empleado. Un aspecto importante en SQL es el poder de utilizar subconsultas. Ya que una consulta devuelve una tabla o relación, toda consulta devuelve una tabla finalmente, pues dicho resultado puede ser usado a su vez como argumento en otra consulta que solicite una tabla. Y puede haber los niveles de subconsultas que yo quiera o... bueno, aquí tenemos el ejemplo. O niveles los niveles de anidamiento que yo quiera. Aquí tengo solamente un nivel. Claro, si yo manejo muchos niveles de anidamiento, pues empieza a perderse un poquito la claridad. Por ejemplo, aquí, mostrar los empleados que ganan más que Inés Torres. Pero yo no sé cuánto gana Inés Torres. Entonces aquí pongo la consulta. Le digo que de la tabla empleado me muestre nombre de pila, apellido, sexo y salario, siempre y cuando el salario sea mayor de lo que gana Inés Torres. Lo desconozco, pero lo puedo consultar en este momento. Entre paréntesis pongo entonces la consulta, que sería select salario from empleado, donde nombre de pila sea Inés y apellido sea Martínez. Esto me va a devolver un salario y ya puede compararse contra el campo salario de la tabla empleado. Ahí me va a mostrar todos los empleados que ganan más que Inés Martínez. Serían María Torres, Ramón Nieto y Jaime Botello. Todo manejador de base de datos o motor de base de datos tiene cierto número de funciones predefinidas. La idea es pues ahorrarnos trabajo y no tener que definir funciones, porque una cosa que tienen los manejadores de base de datos y los servidores de base de datos es que yo puedo definir funciones. Pero pues la idea es trabajar menos, ¿no? Entonces ya existen algunas funciones predefinidas. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, la función seno, la función coseno, algunas funciones aritméticas como raíz cuadrada, potencia, etcétera, ¿no? Las 6 funciones más estándar en cualquier motor de base de datos o servidor de base de datos, o en este caso de SQLite, manejador de base de datos, serían estas 6. Count asterisco, que cuenta el total de tuplas devueltas en una consulta. Count atributo, que en una consulta me devolverá el número de tuplas donde el atributo no es nulo. Sum atributo, que en una consulta la sumatoria de todos los valores de atributo, siempre y cuando atributo sea numérico, obviamente, para que pueda hacerse una sumatoria. Igual pasa con promedio. ABG me devuelve el promedio de atributo, siempre y cuando atributo o columna sea de tipo numérico. En el caso de max me devuelve el máximo valor y en el caso de min el mínimo valores. Como ven, tanto sum, ABG, max y min pues aplican a atributos o columnas de tipo numérico. Ejemplo, select count asterisco from empleado me devuelve el total de empleados, mientras que select count ns super from empleado me devolvería el número de empleados que tienen supervisor, porque si no tienen supervisor no se cuentan. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente caso. Los agrupamientos. Bueno, las funciones predefinidas generalmente tienen muchos usos, pero la mayoría de las veces se utilizan dentro de un agrupamiento. Un agrupamiento también se le conoce como resumen. Y la idea es que yo agrupe todos los valores de una tabla en base a un atributo con group by. Por ejemplo, por cada sexo, que son 2 masculino y femenino, hallar el número de empleados, suma de salarios percibidos, promedio salarial, máximo y mínimo salario. Esta es la cláusula
select from group by. Sería from la tabla sobre la cual voy a efectuar la consulta. Y luego le digo que los agrupe por sexo. Al momento de agruparlos, en select, donde estoy invocando las funciones count, zoom, abg, max y min, estas se aplicarían pero sobre cada agrupamiento, no sobre el total de los empleados, sino sobre cada agrupamiento. Y el resultado lo tenemos aquí. Por todas las mujeres tenemos 2 mujeres, count asterisco, 55,000 pesos que se les paga a las 2 mujeres en total. El promedio salarial, que sería 28,000. El máximo salario, que sería 29,000. Y el mínimo 27,000. En el caso de los hombres, son 4 hombres, count asterisco. La suma de sus salarios son 143,000, son 4 hombres. El promedio salarial, que sería 35,750. El máximo valor 55,000 y el mínimo 23,000. Entonces los agrupamientos son útiles para obtener ese tipo de resúmenes. Una condición es que el o los atributos que vayan aquí en el agrupamiento también estén aquí en el select, en esta parte, en la misma cantidad. Si yo tengo un atributo, aquí debe ir ese atributo. Si tengo 2, aquí irían los 2. Estos no cuentan porque serían funciones. Las funciones no cuentan para tal efecto. Es un requisito primordial. Vamos ahora a explicar brevemente la instrucción update. La instrucción update me permite actualizar registros, filas o tuplas que ya se encuentren almacenados en una tabla. Por ejemplo, aumentar el salario de Joaquín González a 28,000. No sabemos ahorita cuánto tenga el salario de Joaquín González, pero lo vamos a aumentar a 28,000. Entonces se pondría update empleado. Aquí se pone la tabla que se va a actualizar. La palabra set para indicar qué atributo o qué atributos se van a modificar. En este caso yo digo que el salario sea igual a 28,000. Si aquí lo dejo nada más con estas 2 filas y le pongo punto y coma y lo ejecuto, pues todos los empleados pasarían a ganar 28,000 pesos. Unos van a aumentar, otros van a disminuir. Entonces, para evitar ese tipo de errores, pues yo pongo una condicionante donde escribo where nombre P igual a Joaquín y apellido igual a González. Ojo, este tipo de predicados o condiciones no es muy recomendable porque pudiera ser que en una empresa haya 2 Joaquín González. Generalmente hay que utilizar, en el caso del where, en un update, pues la llave primaria de la tabla para poder saber exactamente quién, ¿no? Joaquín González pues tiene una llave primaria, tendríamos que manejar aquí where NSS sea igual a y el código que tenga Joaquín González. Esto no es muy recomendable porque, repito, puede haber en una empresa, en una institución, 2 Joaquín González. Aquí lo comprobamos y pues sí, Joaquín González pasa a ganar 28,000 pesos. Podemos ver una consulta anterior donde se muestre Joaquín González. En la primera, ahí está Joaquín González, ahí lo podemos ver, ganaba 27,000 pesos. Le aumentamos a 28,000 y ya al hacer un select asterisco from empleado ya aparece Joaquín González con 28,000 pesos de salario. La instrucción delete, como su nombre lo dice, pues me permite eliminar uno o más registros, tuplas o filas de una tabla. La cláusula sería, la sintaxis sería delete from la tabla y con where la condición, es decir, qué registros es el que yo quiero eliminar por medio de una condición. Por ejemplo, eliminar al empleado Joaquín González sería delete from empleado where nombre P igual a Joaquín and apellido igual a González. Insisto, no es lo recomendable. Sería mejor poner where y utilizar su número de seguro social, que habíamos visto aquí, que en este caso sería 72348765. Es la llave primaria y no hay ningún otro empleado con ese registro. Y en cambio sí podría haber más de un empleado que se llamaran Joaquín González. Comprobamos, hacemos la consulta select asterisco from empleado y vemos que ya no se encuentra Joaquín González en la tabla empleado. Ya no aparece. Aquí vemos en la consulta final. Y bueno, estas serían las
las operaciones del DML, Data Manipulation Language, como tendríamos que utilizarlas dentro de SQLite 3. En otro video, en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo ya directo utilizando este popular manejador.